pasa lo que ahora cantábamos y decía, yo quiero enamorarme más de ti. Y me dan la oportunidad cuando me toca predicar, digo, oh Señor, gracias, porque cada vez que estudio más tu palabra, me enamoro más de ti. Y eso es una bendición. Amén. Y hay algo también muy especial en otra canción que se cantó. Y decía, me has guiado esta mañana. ¿Qué significa el fuego en una vida? ¿Cómo? ¿Las qué? Las pruebas. Caramba. Y pues es tan hermoso el Señor que Él sabe que por el fuego tenemos que pasar. Y por eso tenemos su palabra. Porque la palabra nos enseña y nos muestra qué hay que hacer en esos momentos. Y por supuesto, si hablamos de la vida cristiana, muchas veces enfrentamos momentos de angustia, de preocupación, de aflicción, o no sé si solamente yo los he pasado. Bueno, sí, todos en su momento llegan esos momentos donde se pone a prueba nuestra fe. Pero la palabra hoy quiere enseñarnos qué hacer cuando estoy angustiado o desesperado, porque por supuesto, cuando hay algo difícil, pues obviamente no es tan fácil sonreír. Y entonces vamos a la palabra, Lamentaciones, capítulo 3, verso 39 al 40, 39 y 40. Porque ahí esta mañana el Señor nos va a mostrar, nos va a enseñar qué debemos hacer en esos momentos. Y la palabra del Señor dice así, con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lamentaciones, capítulo 3, verso 39 y 40. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentación, angustia, preocupación, aflicción. Entonces el Señor responde, laméntese el hombre en su pecado. Y entonces llega el consejo. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Dios. Encontrándolo el mismo texto en el lenguaje sencillo, dice, nadie debe quejarse del castigo que recibe por sus pecados mientras esté con vida. Consejo. Examinémonos y evaluemos nuestra conducta. Y por eso he titulado el mensaje de hoy, Preguntas claves cuando estoy angustiado. Dígale al vecino, oye, hoy vamos a aprender preguntas claves cuando esté en angustia, en aflicción, en el fuego. La primera pregunta, cuando el Señor nos dice, examínate, evaluémonos. Y la pregunta primera es, ¿ha venido esta angustia por causa mía? ¿Por mis malos caminos o por mis malas decisiones? O sea, el Señor por eso es claro en decirnos, examínate y evalúamos, y examinémonos y evaluémonos. Porque muchas veces nuestras angustias es porque hemos sido necios o porque hemos tomado decisiones sin la voluntad de Dios. Y por supuesto, si yo pregunto, ¿quiénes hemos hecho eso? Pues yo sería una de las primeras en decir, me he equivocado. Y por supuesto, cuando uno se equivoca, asume las consecuencias. Por eso Gálatas 6:7 nos dice, no nos engañemos, porque es que Dios no puede ser burlado. Y todo lo que yo siembre, ¿qué va a pasar?
voy a cegarlo. Es ahí cuando nos equivocamos, cuando nos hacemos las cosas como a nosotros nos parecen, tomamos nuestras decisiones, cuando nos equivocamos porque no hacemos lo que a Dios le agrada, pues es ahí cuando necesitamos ser valientes. Y no solo valientes, sino reconocer con humildad que me he equivocado. ¿Será cierto? ¿Será fácil reconocer, Señor, me equivoqué? Pues no es muy fácil, porque siempre predomina mi yo, mi ego. Yo soy, yo puedo, yo hago. Entonces, dos características que debemos tener en cuenta ahí: valientes y reconocer con humildad nuestros errores y nuestras malas decisiones. ¿Sabes que el salmista nos enseña eso con claridad? Nuestro David la embarró también. ¿Y sabes cómo lo reconoce? En el Salmo 51:3 dice: porque yo reconozco que me he portado bien. ¿Así dice la palabra? En el Salmo 51:3. ¿Cómo dice? Porque yo reconozco mis rebeliones. ¡Wow! El salmista hoy recordándonos: oye, tú eres de carne y hueso y a veces la embarramos. Y dice: y mi pecado está siempre delante de un hombre de Dios, David. Y sin embargo, la embarró. Por eso, amados, cuando Dios nos dice, bueno, pasar por el fuego, estoy pasando, estoy en esta angustia, yo me examino, yo me evalúo. ¿Será que ha sido porque he sido rebelde con Dios? ¿Porque le he dado la espalda a su palabra andando por caminos errados y equivocados? Y en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho. Seguimos con los salmos. Salmo 50, 17, 18. Dios le dice al mundo, la condición del mundo, a lo que tiende el mundo a hacer. Y la palabra dice en el Salmo 50, 17 y 18, dice: es que tú aborreces la corrección. Y eso nos acuerda mucho cuando éramos adolescentes, ¿no? Habla papá y mamá y no, ellos no tienen la razón. Y dice: tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. ¿Será que la palabra de Dios es para que la coloquemos en nuestra espalda o que sea nuestro frente para nosotros direccionarnos y saber por dónde andar? ¿Dónde debe estar la palabra de Dios? Ah, pero es que el que aborrece la corrección, ¿a dónde le gusta echar la palabra? En la espalda. Y entonces el Salmo 50, 17 y 18 empieza a explicar como el ejemplo, ¿no? Si veías al ladrón, tú corrías tras él. Y con los adúlteros, pues también era tu parte. ¿Y cuántas veces Dios nos enseña lo correcto? Y si Él dijo blanco, hacémoslo negro. Versión sencilla de ese texto: te molesta cuando te corrijo. No prestas atención a mis palabras, por eso las echas atrás. Haces amistad con los ladrones, te juntas con los adúlteros. Primera pregunta, ¿me la recuerdan por favor cuando vengan las pruebas de fuego? ¿Ha venido esta angustia por mi causa? Amados, ¿por qué es necesario examinarnos y evaluarnos como nos dice Lamentaciones?
porque es necesario que en esos momentos de prueba me examine y si la respuesta es sí, no escuché, fui necio, no obedecí tu palabra, pues sencillamente Dios tiene la respuesta para decirnos, es necesario que volvamos a Dios. Es necesario que dejemos de justificar nuestros errores, porque eso sí es fácil. Es que yo le contesté mal, porque es que él me alzó la voz, etcétera, etcétera. Porque nos gusta justificar nuestros errores. Por eso dije, este punto es para valientes y los que queremos tener un corazón humilde, porque es difícil, no es fácil, amados, no es fácil. Es necesario volver nuestro corazón a Dios para dejar de justificar nuestros errores y de dejar de buscar culpables, porque esa también sí que nos gusta. Todo el mundo es culpable, menos yo. ¿Solo me ha pasado a mí? ¿O será que todos estamos en el mismo? ¡Qué tremendo! Y por eso la palabra es tan sabia, tan hermosa, para que sigamos construyendo nuestra vida para edificarnos. Dejemos de justificar nuestros errores, dejemos de buscar culpables, porque así el Señor, ¿qué va a hacer con nosotros? Cuando entendemos que entré al fuego por mi culpa, pues entiendo que debo reconocer mi falta y allí el Señor tendrá misericordia de cada uno de nosotros. ¿Cuántos se alegran de eso? Porque es que a veces cuando nos equivocamos en la casa, como esposa, como mamá, como bueno, etcétera, pues en cambio de tener misericordia, ¿qué vienen contra nosotros? Como la predicación de esta mañana, como los fariseos. Acusador, mejor dicho, nos cae todo el mundo encima. Pero el Señor no hace eso, qué hermoso. Dice la palabra en el Salmo 41:4. David fue un hombre que aunque la embarró, tuvo un corazón valiente y humilde. Y mire lo que dice el Salmo 41:4. Le dice al Señor, después de embarrarla, después de reconocer, porque él se hizo esta pregunta: oiga, ¿estoy en estas por culpa mía? Y entonces él responde en el Salmo 41:4 y dice: yo dije al Señor, Jehová, ten misericordia de mí. Él no le echó la culpa al vecino, a la vecina, es que esa vecina salió en ropa menor y no, pues imagínese. Él no le dijo eso a Dios, ¿cierto que no? Sino que él de una dice: Señor Jehová, ten misericordia de mí. ¿Y qué le dice? Sana mi alma. ¿Por qué? Porque contra ti he pecado. Qué interesante, un hombre valiente y humilde de reconocer lo que hizo mal. Y por supuesto las consecuencias del fuego que estaba pasando por su culpa. Hoy el Señor quiere invitarnos que cuando la embarremos, cuando nos hagamos, examinemos y evaluemos si es que estoy llevando las consecuencias de mi terquedad, de mi necedad. Isaías 55:7 nos dice: deje el impío su camino. Nos está dando el consejo: oye, dejemos de ser necios, dejémonos instruir, dejémonos enseñar, ¿cierto? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y cuál es la invitación en esta mañana cuando nos equivocamos? Volvámonos, ¿a quién? Al Señor, porque Él tendrá ¿qué? Misericordia. Él no nos va a acusar, Él no nos va a maltratar, Él nos va a recibir con sus manos de amor y de misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dale un fuerte aplauso al Rey.
Gracias, amado Dios. Gracias porque tu invitación, Señor, es que dejemos de hacer las cosas mal y que dejemos esos malos pensamientos. La invitación es que hoy volvamos al Señor porque Él va a tener compasión, va a ser generoso y nos va a perdonar. Aleluya. ¿Cómo se llama nuestra enseñanza el día de hoy? Preguntas claves cuando estoy en angustia. Número 1, ¿cuál era? ¿Ha venido esta angustia por causa mía? Y por supuesto, en la palabra fue clara al decirnos, si fue por mí, tengo que tener un corazón valiente y un corazón humilde para reconocerlo. Clara la lección ahí. Vamos a la segunda pregunta, ¿les interesa? Bueno, perfecto. Sí, porque el Señor nos dice, examinémonos, escudriñemos. Bueno, vamos a seguir. La segunda pregunta. ¿Será que esta situación que estamos enfrentando ha sido causada por acciones o decisiones de otras personas y han afectado mi vida? Entonces sucede que a veces el fuego viene también por causa de otros. Puede ser, porque lastimosamente, amados, muchas veces las decisiones de otras personas vienen a afectarnos. ¿Eso es cierto o no es cierto? Claro, decisiones de nuestros padres, las decisiones de los hijos afectan a sus padres, las decisiones de mi pareja, ¿cierto? Etcétera. Y por supuesto nos van a afectar directamente. ¿Qué nos van a traer? Angustia, aflicción, si son mal tomadas, ¿no? Angustia, aflicción, dolor, escasez en nuestra vida. Pero ¿sabes? Si se detecta que al examinar y evaluar y ese fuego ha venido por otros, ¿sabes que hay una buena noticia, amado? Tenemos que confiar que todo lo que pasa es porque Dios lo ha permitido. Dígale al lado, oye, si el problema es por el vecino, recordemos que debemos confiar porque todo Dios lo ha permitido. Veamos a Job. Job 2, 9 al 10. Él lo reconoce. Mire lo que dice la palabra. El pobre Job, con esa mujer que tenía. Recuerden que las decisiones de otra persona nos afectan. Y en este caso era el cónyuge o la esposa de Job. Y entonces, ¿qué le dice la esposa? Entonces le dijo su mujer a Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y miran lo que concluye Job. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios solamente el bien? ¿Y qué dice Job después? ¿Y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué estaba diciendo Job en ese momento? Hola, es que será que todas las cosas buenas son de Dios y hay momentos que Dios deja que hayan cosas difíciles, ¿cierto? Por eso dice lo malo, pero es que en lo malo Dios está trabajando. Amados, Dios trabaja también en lo malo. ¿Cuántos lo creemos? Amado, lo que ha ocurrido, si Dios lo ha permitido, es porque de alguna manera el final nos va a ayudar. ¿Y para qué nos va a ayudar?
para bien, para crecer en fe, para enseñarnos lecciones de vida. ¿Y eso se llama qué? Crecer espiritualmente. Por eso Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas, ustedes saben más que yo, me alegra. Todas, no se le queda ninguna. Dios no se le queda ningún detalle. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito somos llamados. ¿Qué significa esto? Que sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que Él ama. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Damos gloria a Dios? Amén. Un aplauso para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y por esa hermosa palabra. Porque es que Él nos da los secretos de vida para todo. Interesante. La vida es difícil vivirla, pero con la palabra de Dios es mucho mejor. Porque están los mejores consejos. Entonces, amados, no debemos permitir, ojo, cuando la culpa es de terceros, no debemos permitir que el enemigo llene nuestro corazón. ¿De qué se llena nuestro corazón? Odio, rencor, amargura, porque eso es nato del viejo hombre. Y ahí sí resucita el viejo hombre. ¿Aló? Y entonces viene todo eso contra la persona que tomó esas decisiones y por supuesto por esas decisiones nos ha traído carga, angustia. Pero Lucas 17:3-4 nos enseña algo especial. Y dice que si esa persona que nos trajo carga se arrepiente, ¿qué debo hacer yo? Dice Lucas 17:3-4. Si tu hermano peca, pues claro, el otro pecó y me trajo un lío terrible por sus malas decisiones, y me trae carga, me trae angustia, me trae dolor. Pero la palabra dice, si tu hermano peca, repréndelo. Pero si él, el que pecó, está dispuesto a cambiar, ¿qué dice? Perdónalo. Oh, qué horror. Pero el Señor es claro, dice, oye, si él está, sí la embarró, también igual como tú la embarras, ¿cierto? Pero él tiene actitud de cambio. ¿Qué dice que en nuestro corazón se debe amargar, rencor, odio? ¿Qué debemos qué hacer? Perdonarle. Y si tu hermano hace algo malo 7 veces en un día y viene y te perdóname, ¿qué dice la palabra? No, solo perdónele 2 veces. ¿Cuánto dice la palabra? También es una respuesta para valientes con el Señor, ¿cierto? Aprender. Pero ojo, porque aquí la palabra está hablando de la persona que tiene actitud de cambio. La embarré, perdóname, bueno, oremos para que el Señor lo siga cambiando y transformando y siga la obra del Espíritu Santo en esa persona. Pero también llega el otro caso en que la persona toma una actitud de soberbia. ¿Sí puede haber ese caso también? Claro. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. Entonces, si hay una persona que nos causa daño, ¿cierto? Pero no se arrepiente y toma una actitud de soberbia, la palabra dice en Romanos 12:18-19. Mire lo que dice ahí tan interesante. Romanos 12:18-19. Se me perdió acá, ya, listo. Dice así,
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estemos en guerra con los hombres que nos hacen daño. Ay, eso me gusta. Estad en paz con todos los hombres. O sea, todos los hombres son los que te hacen bien y los que te hacen mal. ¿Sí ves? Así declara la palabra. 18, 19, se me perdió acá. No ¿qué? No nos venguemos. ¿Por qué? Mire por qué. Mire que si el otro está todo, antes mejor dicho, se confabula porque nos hizo daño. Mire, no os venguéis, ¿por qué? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de... Amados, Dios pelea por nosotros. Entonces, ¿por qué nos vamos a vengar nosotros? No, ese caso no es de nosotros. Nosotros tenemos un abogado. Entonces mi abogado, y ¿sabe qué? Es el abogado, por allá me lo dijeron, perfecto. ¿Cuántos nos alegramos por tener un abogado perfecto? Un aplauso para ese abogado perfecto, aleluya, recibe la gloria a Dios, Padre. Jesús de Nazaret, gracias por ser mi abogado. Debemos dejar que Dios pelee por nosotros, entonces no tomemos la justicia en nuestras manos, no es nuestra tarea vengarnos. En lenguaje sencillo, tratemos de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. No traten de vengarse, porque ¿saben por qué? Porque vengarse es pecado. Y ya vimos en la primera pregunta, ¿qué pasa cuando peco? ¿Hay con? Entonces, Señor, ayúdanos. No traten de vengarse de alguien, esperen que Dios los castigue. Porque así está escrito, yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen, dice el Señor, obviamente si la persona no se arrepiente. ¿Claro? ¿Hasta aquí vamos claro, amada iglesia? Algo debemos estar seguros. Nuestro Dios es justo. ¿Cuántos lo creemos? Y conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, por más que nos hayan dañado, tenemos que procurar tener un corazón limpio. Y dejar todo en manos ¿de quién? Del Señor. Porque es que si las dejamos en mis manos, lo que yo les decía, nace y renace el viejo hombre. Y no podemos dejar que el viejo hombre tome ventaja. ¿Amén? Listo. ¿Hasta aquí entendido? Dios dice que hacer cuando nos hacen mal y no se arrepiente la persona, como decía Romanos 2, 5, 6 dice lo que esa persona hace. Y decía así, cuando Dios le habla al pueblo, pero eres terco, no quieres cambiar, así que sigues acumulando la ira de Dios. ¿Qué pasa con el que no quiere arrepentirse? Está diciéndole, eres terco, no quieres cambiar. Entonces, ¿qué acumula? La ira de Dios. Qué tremendo. Y entonces el castigo llegará el día en que Dios muestre toda su ira. Dios es amor. Pero llega el día en que ya como en el arca de Noé, todo Dios es amor, todos entran al arca. Y estuvo mucho tiempo abierta la puerta. Pero llegó un día en que ni siquiera Noé cerró la puerta, porque él no podía cerrarla a saber que se iban a quedar y no llegó, Dios mismo cerró la puerta. Estamos en el tiempo de gracia donde podemos decirle al Señor, perdóname, cámbiame, ¿cierto? Entonces dice, el castigo llegará el día en que Dios muestre toda su ira y Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. No porque tengamos la salvación por obras, ojo, no. Porque la salvación la tenemos ¿por quién? Por la sangre de Cristo. ¿Cierto? Por gracia. ¿Por qué tenemos que dar cuentas al Señor? Porque
dar cuentas al Señor significa coger nuestro puesto de humildad, reconociendo que yo la embarro, que yo me equivoco. Y por supuesto, si hay humildad, ¿qué significa? Entrono al Señor. No me entrono yo. ¿A quién vengo a entronar? Al Rey. ¿Queda claro, mis amados? Tercera y última pregunta. ¿Continuamos, amados? Amén. Cuando estoy en angustia, me desespero, Dios nos invita en Lamentaciones a hacer dos cosas. ¿Cuál era? Examinarnos y evaluarnos. La primera pregunta, ¿estoy en el fuego? ¿Estoy angustiado por mi culpa? ¿Estoy angustiado por otros? Y nos dice la palabra que tenemos que aprender a perdonar y dejar el caso, el caso a nuestro abogado. Tercero, ¿qué querrá Dios hacernos entender por medio de esta angustia que ha venido a mi vida? Entonces, aquí ya no es por culpa mía, ni por culpa o por mis decisiones, ni por culpa de otros, sino porque Dios quiere hacernos entender, Dios quiere darnos una lección de vida. ¿Y sabe qué nos quiere hacer entender? ¿Saben? ¿Alguien me puede ayudar? Número 1. Dios quiere hacernos entender que no debemos ser autosuficientes. Porque es que a veces nos creemos, como dice mi madre, Rito o Rita la bailadora. Todo lo podemos, todo lo hacemos, tenemos el poder. ¿Cuántas veces nos pasa? Dios quiere hacernos entender en medio de ese fuego, de esa prueba, de eso, ¿es cierto? Que no debemos ser soberbios. Porque es que cuando hay prueba, ahí sí nos damos cuenta de qué somos. Nos damos cuenta que no somos Dios, sino que somos hechos de carne y hueso. Que las cosas nos duelen. Dios quiere hacernos entender que hay que reconocer nuestros limitantes. Porque a veces nos creemos que, es que yo estoy, es que yo soy, es que yo tengo, es que yo. ¿Y qué quiere al final de esa prueba? Que todos volvamos la mirada ¿a dónde? Al Señor. Al Señor. Solamente Él puede enfrentar los imposibles. ¿No nos hemos encontrado con pruebas así? Donde dice, humanamente, no puedo hacer nada. Solamente puedo esperar ¿de quién? Del Todopoderoso. Aún hasta el cambio de el cambio en nuestra pareja, porque a veces nos casamos con el ideal, esa persona amada, perfecta, era perfecta hasta el día de la boda, pero ya pasaron 1 mes, 2 meses y me he dado cuenta que no era la señora ni el señor perfecto. Y entonces tengo que orar, Dios mío, porque ya no lo puedo devolver, ni la puedo devolver. Aunque algo yo con mi papi le decía, no, mi amor, ¿tú me devuelves? No, menos mal que nunca me devolvió. Pero sí habían razones a veces para devolverme, ¿no? Eso no significa la perfección. Pero el hombre se atrevió a seguir en la lucha. Entonces, qué importante que podamos saber que hasta Él tiene poder de cambiar esos hijos, el poder de cambiar a esa esposa, a ese hombre. Tantas cosas que tenemos que seguir creciendo y cambiando. ¿Amén? Segunda Crónicas 20:12 nos dice, interesante, en esta pregunta Dios quiere hacernos ver y entender que tenemos limitaciones y que lo necesitamos. Para eso vienen esas pruebas a veces también. Y en Segunda Crónicas dice, mire cómo decía el pueblo, mire cómo le decían a Dios. Oh Dios nuestro,
no los juzgarás tú. Estaba hablándole contra el pueblo que estaba enemigo, ¿no? Y mira lo que el pueblo reconoce, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene en contra de nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Para qué venía? ¿Por qué había problema en el pueblo con el pueblo enemigo? Para que reconocieran que no eran lo último en charangas, que no eran la maravilla y que tenían que reconocer, Señor, mire, estos están, esa fuerza de ellos y ¿qué vamos a hacer? Son una multitud, no sabemos qué vamos a hacer. Y a veces en esa prueba estamos así, Señor, ¿qué voy a hacer? O sea, desesperado. Pero es que Dios quiere que ¿qué? Que mi corazón vuelva a Él y reconozca que lo necesito. Que el único en esta relación que es poderoso y grande, ¿quién es? Dios, no yo. Qué interesante esa tercera pregunta. ¿Será que tú nos quieres hacer entender por medio de esa angustia que tú eres el grande de los grandes y no yo? Señor, el Señor quiere que comprendamos algo muy importante, porque a veces, ¿sabes qué es lo que pasa con ese estilo de pruebas? Que nos volvemos como, cogemos a Dios como el Dios bombero. ¿Qué hace el bombero? Apaga el incendio. Aquí necesitamos al bombero, que venga el bombero, apague. Y por supuesto el bombero hace la tarea, ¿cierto? Y por supuesto también está la situación, Dios quiere enseñarme que Él es el primero, que yo soy el segundo, y entonces yo, Señor, yo hago, yo esto, yo pum, vino el bombero, vino el Señor y nos arregló el problema. ¿Y qué pasó? Enfrentado y no somos sinceros con el Señor, porque nos volvemos solamente a Él para salir del problema. Y nos ha pasado y nos pasó, ¿no, amor? El Dios bombero. Y cuando ya nos arregló el problema, ¡pum!, hacemos lo que decía ahí, que ¿dónde quedaba la palabra? Y le damos la espalda al Señor. Y otra vez el Señor dice, no aprendió la lección. Y entonces cuando no aprendemos la lección, ¿qué pasa? Pues se repite, ay Dios mío. Se repite. ¿Ah? Y entonces el Señor nos demuestra cómo somos en el Salmo 78, 34, 37. Mire lo que Dios le decía al pueblo infiel, al pueblo necio. Si los hacía morir, se iban a buscar. Entonces buscaban a Dios. Entonces volvían solícitos a buscar a Dios. Se acordaban de que Dios era su, mira, ahí sí, cuando estamos en apuros nos acordamos que Dios es nuestro refugio. Cuando estamos en apuros nos acordamos que Dios es altísimo y nuestro redentor. Cuando estamos en apuros, y dice, pero lisonjeaban con su boca, con su lengua mentían, con su corazón no eran rectos delante de Él. Eso era el pueblo de Dios. Y a veces nos pasa esta historia. Qué tremendo. Para concluir, amados, verdaderamente el sufrimiento, la angustia, no siempre son fáciles de entender. Pero a través de la palabra de Dios, hoy podemos encontrar la guía y el consuelo. Ya sea que nuestra angustia sea por causa de nuestras decisiones o nuestras acciones, o las acciones de otros, o como una lección divina, es importante buscar a Dios con un corazón humilde y arrepentido. Porque el Señor en su misericordia perdona y nos guiará por los caminos correctos. Amén. Terminando,
Es importante, amados, que tengamos situaciones de fuego. Y tal vez aquí, terminando con esta, dice un comunicado, decía: un niño se hizo un barquito de madera y salió a probarlo en el lago. Pero sin darse cuenta, el barquito, impulsado por un ligero viento, fue más allá de su alcance. Apenado corrió a pedir ayuda a un muchacho mayor que se hallaba cerca, que le ayudara en ese apuro. Su barquito se estaba yendo, el niño estaba en apuros. Y sin decir nada, el muchacho empezó a levantar piedras y echarlas, al parecer, en contra del barquito. Y empezó a echar las piedras allá. El barquito se iba yendo y el otro échale piedras. Y el pequeño pensó: uy, que nunca tendría su bote otra vez. Dijo: no, aquí sí peor. Le pedí ayuda a este y en cambio de ayudarme se está yendo el bote, Dios mío. ¿Sí? Me imagino ese niño. Que nunca tendría su bote otra vez. Y que el muchacho grandote se estaba burlando de él. Hasta que se dio cuenta que en vez de tocar el bote, cada piedra iba un poco más allá de este. ¿Y qué originaba? Originaba una pequeña ola que hacía retroceder el barco hasta la orilla. Cada piedra estaba calculada. Y por último, el juguete fue traído al alcance del niño pequeño, que quedó contento y agradecido con la posesión de su pequeño tesoro. ¿Sabes, amados? A veces ocurren cosas en nuestra vida que parecen desagradables, sin sentido ni plan, y hasta nos parece que más nos hunden. Pero, ojo, si esperamos y tenemos confianza en Dios, nos daremos cuenta de que cada prueba, cada tribulación es como una piedra arrojada sobre las quietas aguas de nuestra vida, que nos traerá más cerca de nuestro objetivo. Ponte en pie, por favor. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Muy suavemente, por favor, vamos a cantar la canción. Muy suavemente, mientras ministramos. Ahí donde estás, no sé si tu angustia ha venido por malos caminos o malas decisiones, pero hoy la palabra ha sido clara para decirte: sé valiente y humilde y reconócelo hoy con tus palabras. Señor, como lo hizo David, mi pecado, Señor, reconozco mi pecado, reconozco mi rebelión, reconozco, Señor, que te di la espalda, y por eso hoy delante de ti, Señor, alzamos nuestras manos para decirte: Señor, perdónanos. Tu palabra dice que tienes misericordia de mí, que tú sanas mi alma, Señor, porque he pecado contra ti, pero sencillamente hoy vuelvo a dejar, Señor. Vuelvo a tus pies, Señor. Vuelvo a tu camino, Señor. Vuelvo a que seas mi Señor, a que me corrijas, me enseñes, me instruyas. Porque tú tienes compasión de mí, Señor. Gracias, porque eres generoso. Gracias porque me perdonas, porque eres mi papá. No sé si tu situación que enfrentes ha sido causado por terceros, pero la palabra hoy ha sido clara cuando nos dice: confía. Tenemos que confiar en todo lo que pasa, porque Dios lo permitió para bien, porque Dios lo permitió para que crezca tu fe, porque Dios lo permitió para que crezcas espiritualmente. Dios obra en cada situación, amado. No desfallezcas. Y Dios obra en cada situación para bien y no para mal. A todos los que lo aman, declárale con tu boca: tú lo amas. Y dile cuánto lo amas. Que amargura y rencor y odio, coloca a esa persona que te hirió y te hizo daño delante de su altar, para que su misericordia esté sobre ese hombre, sobre esa mujer. Recuerda que Dios nos dice perdonar hasta 70 veces 7. Y recuerda que si esa persona ha tomado una actitud de soberbia delante de ti, de aquel que te causó daño, sencillamente Dios nos dice que Él va a pelear por ti. No lo olvides.
mires, Él peleará por ti. No es tu justicia, es la justicia de Él. Porque la palabra nos recuerda, tratemos de vivir en paz con todos. No caigamos en el pecado. Y como último lugar, con tu voz. Tal vez el Señor quiere enseñarnos alguna lección con esas pruebas que hemos tenido. Tal vez Él quiere que entendamos algo. Y es que no somos autosuficientes, que tenemos limitantes, Señor, y hoy reconocemos que yo no soy lo último, Señor, que tú eres lo principal en nuestras vidas. Que sin ti no somos nada, Señor, no somos nadie, Dios. Hoy te decimos con nuestras palabras que te necesitamos, Señor. Enséñanos, Señor, a doblegarnos delante de ti. Quita toda soberbia, todo orgullo, toda altivez en el nombre de Jesús. Guíanos. Tú nos observas, Señor. Ayúdanos a volver tú la mirada a ti, solamente a ti, Señor. Perdónanos por usarte como ese Dios bombero. Perdónanos, Señor, perdónanos. Gracias por tu palabra. No temeré a lo que pueda venir. Con sus alas Él me cubre. Puedo confiar, nada sobrevendrá. Y estoy seguro en tus brazos. Como